todos. Sobre todo gracias, aparte de los patrocinadores, a todos los que habéis acudido esta mañana a compartir estas experiencias de inversión value con el Confidencial y con todos los gestores que están aquí. Gracias a todos los ponentes, por supuesto, y gracias a Paco García Paramés, que, bueno, como es de sobra conocido por todos ustedes, una pieza histórica en lo que es la inversión value en España y, bueno, ahora con un nuevo proyecto, pues que gracias a Dios ha arrancado con buenos visos de cara al futuro. La primera pregunta que se me ocurre, Paco, es que uno está, perdón, te llamo Paco, no hay problema. Sí, bueno, claro. Uno arranca, de repente, está trabajando toda la vida en una vorágine de análisis, de compañías, de historias, y de repente se separa de esto 3 años, ¿y qué ocurre? Bueno, 2 años. 2 años, del 14 al 17 más o menos. 14 al 16, final del sí. 16. Bueno, pues la verdad es que nosotros no somos ejecutivos que tenemos que estar todo el día a día con reuniones y con actividades en un sitio u otro sin parar. Las tenemos, pero las podemos controlar nosotros. De hecho, lo que me pasaba el primer año en el que estaba sin trabajar es que estaba haciendo básicamente lo mismo que hacía en los momentos en los que estaba trabajando. La rutina era la misma, porque al final, ¿cuál es nuestro trabajo? Leer, ver lo que está pasando, entenderlo. Cuando no estás trabajando y no tienes la infraestructura necesaria, pues te cuesta un poco más profundizar, pero desde luego el seguimiento, el día a día es exactamente igual que tenía antes. O sea, que realmente al principio no hubo demasiado cambio. Luego es cierto que cuando estás un tiempo que se alarga, pues sí que vas perdiendo un poco el tono de estar profundizando hasta el final. Lo que pasa es que allí me surgió la idea o alguien me la sugirió y bueno, me animé a escribir un libro que bueno, digamos que fue un elemento muy importante en la segunda parte de los 2 años que estuve sin trabajar, ¿no? Además del seguimiento de los mercados, que lo seguí con mucho interés, ¿no? Además, justo pasaron cosas muy interesantes en el segundo año en el que estuve sin trabajar, especialmente pues, el colapso de las materias primas, China y tal. O sea, que el mercado se puso bastante más interesante que en el primer año, que fue bastante aburrido, estaba todo en máximos. Mi querida BMW estaba a 120 euros, una cosa inaudita, ¿no? Entonces, bueno, bueno, vas haciendo cosas de aquí a allá. El trabajo no cambia mucho realmente. Eso te quería preguntar precisamente. Hay un dicho español que dice que a largo plazo todos calvos, ¿no? Sí. ¿Y? Bueno, también Keynes decía tonterías, ¿no? O sea, que decir que la única... Justo estos días he estado repasando el libro de John Bogle, que lo vamos a traducir al castellano, y te cuenta, y hay un dato, o sea, decir que somos conscientes, pero es interesantísimo, que en los primeros 2 o 3 años, pues bueno, la rentabilidad y el riesgo de la renta variable es muy elevado, como todos sabemos, y conforme te alargas en el tiempo, la rentabilidad y el riesgo de la renta variable se homogeneiza de tal manera que podemos decir que en 10 años de inversión, digamos, los máximos y mínimos de rentabilidad de la renta variable se estrechan y, curiosamente, de 10 años en adelante a 15, a 20, a 25, es un poco irrelevante ya ese cambio. Es decir, bueno, efectivamente, o sea, si inviertes a 10 años vista te da exactamente igual que invertir a 15, no 15 tanto no, pero quizás a 20 o a 25. O sea, pero 10 es muy importante, es importante tener ese horizonte temporal para bajar digamos, las probabilidades de equivocarte invirtiendo en renta variable, que para muchos inversores es importante, ¿no? No tener volatilidad, no equivocarte. Evidentemente hay que invertir con dinero que no necesitas, ¿no? Pero los mercados son lo que son, ¿no? Entonces, bueno. A lo mejor habría que llevar esto al Congreso y decírselo a los políticos para que favorecieran un poco la inversión a largo plazo, ¿no? Bueno, si has leído el libro, que creo que lo has leído, ya sabes mi opinión sobre ese tema, entonces creo que es difícil sacar nada interesante. Vamos, si conseguimos tener un par de años más en gobierno, a lo mejor sería más favorable que intentar llevar una propuesta, ¿no? Una cosa, Paco, por ir aterrizando cosas, acabas de comentar, oye, estoy fuera, de repente pues veo con una cierta perspectiva la crisis de las materias primas, lo que pasó en China en febrero, marzo del año pasado, sí. Lo que pasó en el Brexit en el mes de mayo, me parece que fue. Sí. ¿Ha cambiado un poco tu visión sobre la macro a la hora de invertir o sigue siendo exactamente la misma? Porque una de las cosas que más han llamado la atención de tu última conferencia de inversores fue la cobertura de divisa, que era algo que históricamente no hacíais, ¿no? Es un caso particular, que lo hicimos en el año 98 y lo hemos repetido ahora. O sea, cuando las circunstancias... Es decir, hay que tener unas reglas básicas de actuación, pero hay que ser un poco flexibles para en condiciones extremas cambiarlas. Entonces, precisamente, y todo tiene relación a la dificultad que supone predecir la macro, ¿no? Es decir, no sabes hacia dónde van a ir las monedas. Lo que sí sabes es que las políticas económicas tienden a copiarse en todos los países. Entonces, cuando una de las monedas se va de madre, que es lo que le ha pasado al dólar ahora, o le pasó al euro,
hace 7, 8 años, o el dólar mismo hace 20 años, pues tienes que tener un poco de cuidado en esos extremos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. O sea, tenemos un dólar, ahora ya menos, a 1,14, pero hemos empezado el año a 1,05 y teníamos un 30% de la cartera en dólar. Y además sin cobertura natural, en segmentos en los que, digamos, si cae el dólar no se favorecen las compañías, como puede pasar en otras áreas en las que estamos, ¿no? Entonces, en un extremo, con una inversión importante y con un coste de cobertura ahora bastante bajo, hacemos una excepción. Y nosotros somos stock pickers, no queremos predecir hacia dónde van las monedas, pero tampoco queremos que nos perjudique. De hecho, tener el 30% a principios de enero con un dólar 1,05 y algunas otras monedas, pues nos ha supuesto un impacto que no se trata de eso. O sea, se trata de seleccionar bien los valores y tener paciencia para que las cosas vayan ocurriendo, no intentar predecir la moneda. ¿Cuál es mi opinión personal sobre la moneda? Pues que el euro y el dólar tenderán a la purchasing power parity, es decir, 1,25, 1,22, 1,30, por ahí estará el precio justo. Y si estás a 1,05, tienes posibilidades de que tu inversión importante en dólares sufra. Entonces, por eso lo hemos hecho puntualmente. En cuanto alguna de las tres condiciones que ocurren se dejen de dar, o que el dólar se vaya a 1,25, o que no tengamos el 30% de la cartera, o que haya cierta cobertura natural, que eso no sé si va a cambiar, pues entonces bajaremos la cobertura del dólar, porque es pagar unos pipos que no tiene sentido. Solo en casos extremos lo haremos. Una pregunta, Paco. Como uno de los pioneros de la inversión value en España, yo me acuerdo cuando trabajaba en el lado oscuro de la fuerza, en el mundo del brokeraje, pues uno de mis primeros clientes pues fue tu gestora, que era entonces una gestora pues pequeñita y tal, sí. Y hicimos en alguna presentación y eras claramente uno de los pioneros de este tipo de inversión, que quizás eras un poco el bicho raro del universo de la inversión, por decirlo así, ¿no? ¿En qué punto se encuentra ahora mismo el universo de la inversión, tú que has tenido un tiempo de perspectiva, tanto a nivel global como en España? Bueno, está como siempre. O sea, sí es verdad que hay algo más de eficiencia de la que había hace 20 años en España, desde luego, porque hay más inversores y tener una cartera española ahora que aporte valor pues es mucho más difícil de lo que era hace 20 años, porque enseguida que hay un valor bueno, pues ya la gente lo mira y compra y tal, y hay ya un capital suficientemente importante como para que entre allí, cosa que no había hace 20 años, ¿no? Y también hay algo importante que antes no había, pues bueno, que en algunos casos ha funcionado. Entonces la gente ha visto que ha funcionado y dices, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Que es natural, es la economía de mercado, ¿no? Lo que funciona tiende a replicarse, ¿no? Entonces ya hay cierta seguridad de que eso funciona, tanto para el cliente como para el inversor que ya está dispuesto a poner en riesgo su puesto de trabajo de una manera más alta de lo que se estaba dispuesto a poner hace 20 años, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y habiendo mejorado la producción, lo que falla es el modelo de distribución. Bueno, hay que darle tiempo a las cosas. La verdad es que el sistema bancario español es muy potente, la gente confía mucho en él, a pesar de los pesares, y bueno, lo que hay que crear es un caldo de cultivo de gente que haga cosas interesantes y que poco a poco se vayan animando los clientes y se desarrollen redistribuciones alternativas, ¿no? O sea, pero aquí surge una pregunta, porque también en la última conferencia de inversores, que fue la semana pasada, si no me equivoco, en la cual pues te preguntaron por la gestión pasiva, por los ETFs, como vehículos eficientes para replicar determinadas cosas, a uno le surge inmediatamente la cuestión de si la inversión será value, la inversión activa será value o no será. Bueno, a ver, primero el término value, value es pues aquella persona que al cabo de 10 años genera valor para el cliente. O sea, no se puede poner los adjetivos que quieras, pero al final tienes que darle una renta al cliente, eso es lo que es el value, ¿no? Y entonces habrá gestión pasiva y gestión de gente que lo haga mejor que los índices. Ya está. O sea, tanto en cuanto haya personas que a lo largo de los años lo hagan mejor que los índices, estarán en condiciones de cobrar unas comisiones extraordinarias, que es lo que se cobra en la gestión activa, ¿no? Y si no, habrá una convergencia hacia gestión pasiva y tipos de comisiones bajas, que es... después de repasar el libro de John Bogle, pues claro, es que la gestión activa tiene tantas connotaciones negativas en algunos aspectos que tiene cierta lógica que la gestión pasiva se haya desarrollado de una manera tan enorme, ¿no? ¿Y tiene sentido esa limpia? ¿Crees que esa limpia es necesaria? ¿Crees que la industria necesita una limpia de falsos conceptos ligados a betas, benchmarks, cosas que realmente más que una gestión es un seguimiento? Bueno, sí, pero claro, eso que yo quiero decirte que yo llevo hablando de esto 20 años y ahí siguen todas las betas, ¿no? Y las alfas y demás.
Sí, pero no va a cambiar realmente. O sea, al final, quiero decir, necesitas estos instrumentos, pues digamos que son casi herramientas de marketing para los que estamos involucrados en el mundo, ¿no? De la inversión activa, y vender el producto, diferenciarse, en fin. Yo es un mundo que de verdad no entro mucho porque no me interesa. Es decir, nosotros no hacemos marketing activo, no utilizamos ese tipo de conceptos y bueno, al final es consecuencia de un trabajo bien hecho tener una beta baja, un alfa alto, tal, ¿no? Bueno, que es como se llama, ¿no? Pero a mí personalmente nunca me han gustado ese tipo de lenguaje. Oye, reconociendo que sabiendo con certeza que vuestro modelo de inversión es stock picking, es identificar la diferencia esencial entre valor y precio y siempre comprar precio por debajo del valor, ¿te preocupa un poco, y vuelvo un poco a la macro y luego aterrizamos un poquito más, esa cierta sensación de complacencia que hay, ¿no? El papel de los bancos centrales, que liga mucho con tu visión un poquito más monetaria de la escuela austríaca, etcétera? ¿Es algo que te preocupa a día de hoy? Da la impresión de que cualquier cosa que ocurre es una oportunidad, y esto hemos visto en el pasado, que eso tiende a ser muy peligroso, porque cuando ya la gente baja definitivamente la guardia es cuando llega el guantazo definitivo. Hombre, a mí me preocuparía si fuera inversor en renta fija con duraciones altas. Creo que tendría un problema. Si fuera inversión en índices también me preocuparía, pero siendo inversor en petróleo, siendo inversión en algunas materias primas, siendo inversión en valores infravalorados, no me preocupan en absoluto. O sea, es decir, ha habido una cierta complacencia en ciertos sectores, pues el Standard & Poor's está per 17, que es un poco más del alto de la media histórica, tampoco es una cosa exagerada, ¿no? Hay cierta complacencia, mucha complacencia en la renta fija en general, y en el resto, pues bueno, hay un poco de todo. O sea, al final nosotros hemos conseguido construir una cartera que está per 8, o sea, que decir, pues en esos valores no hay mucha complacencia que digamos, ¿no? Y algunos de ellos con caídas del 40 y 50%. Ahí realmente ha habido en algunos puede haber problemas, en otros no, pero hay una clara conciencia de que algo pasa ahí y los precios lo reflejan, ¿no? O sea que el mercado es muy grande y a mí no me gusta nunca en general hablar del mercado. Me gusta hablar de lo que lo compone, y donde hay oportunidades y donde no hay oportunidades. El mercado somos nosotros, ¿no? Yeah. Oye, a mí me llamó mucho la atención, Paco, cuando he visto vuestra presentación y en general la presentación de casi todos los inversores value, que yo me acuerdo cuando trabajaba en Deutsche que dimos millones de vueltas a los modelos de valoración, ¿no? Que había que comparar la rentabilidad de la inversión con el coste de capital. Se construían estos modelos Croqui, estos modelos CFR, OI, lo que fueran, ¿no? Y sin embargo veo en todas las presentaciones el PER. Entonces es una cosa un poco curiosa, ¿no? Porque el PER siempre ha estado muy discutido, porque se decía, oye, debajo del EBITDA todo lo de abajo es manipulable, y sin embargo hay que ir al EBITDA, y sin embargo en todas vuestras presentaciones a la hora de identificar value es como una especie también de back to the basics, decir, oiga, no, es que al final aquí hay una medida. A mí me ha llamado la atención, por lo menos, ¿no? Al verlo en las presentaciones. Es verdad, ¿no? Yo siempre lo hemos seguido así por una razón muy sencilla, por simplicidad, porque al final intentar saber lo que va a ganar ArcelorMittal en el año 2027 es una pérdida de tiempo. Entonces lo que tienes que hacer es lo que va a ganar ArcelorMittal en un año normal y razonable, y a eso aplicarle el múltiplo que creas conveniente. No tiene sentido hacer un descuento de flujos de caja exhaustivo en una compañía de ese tipo. Bien es cierto que en las compañías en las que sí puedes tener una visión de hacia dónde van los ingresos año a año, por ejemplo en una autopista o en una red eléctrica, algo así, entonces ahí sí que tiene sentido perder el tiempo y hacer un descuento de flujos de caja, y ahí nosotros sí lo hacemos. Lo que pasa es que es verdad que para simplificar hablamos del PER, pero el PER normalizado, incluyendo inversiones, evidentemente, no olvidándonos de las inversiones, que es lo que se puede hacer cuando habla solo de EBITDA, ¿no? O sea, es decir, volviendo a lo básico, que es lo que me voy a llevar yo después de hacer todo lo que hay que hacer en un momento normal del ciclo económico, ¿no? Que es un poco también la clave, ¿no? En relación con esto, varias preguntas. La primera de ellas es, en tu cartera el PER España está por encima de 11, el PER Europa está a 8,5 más o menos. Global. Bueno, global, perdóname. ¿No hay oportunidades en España en un momento dado? ¿Por qué se produce esta asimetría? También porque habéis ampliado vosotros vuestro scope y por tanto entráis en regiones que antes no habíais entrado, que os permiten abaratar el PER y encontrar nuevas compañías. Bueno,
la realidad es que España es un mercado más pequeño que el mercado global. Estamos hablando de 100 compañías de cierto tamaño donde puedas invertir, y nosotros también invertimos en Portugal, otras 50 compañías, 150 compañías, es lo que es el mercado que hay. Y lo decía un poco antes, el mercado ahora es más eficiente, es más difícil aportar valor, encontrar oportunidades, enseguida se han ajustado ciertas cotizaciones, o sea, es más difícil encontrar valor en España ahora mismo. Nosotros por eso, nuestras recomendaciones y yo, mi dinero personal, estamos hablando del 10% en España y el 90% fuera. Sobre todo cuando fuera, es verdad, estamos encontrando he tenido la suerte de encontrar una cartera a PER 8 o 9, que era un precio muy atractivo teniendo en cuenta que el mercado está a PER 17, entonces ¿por qué? Pues hombre, pues básicamente es un mercado más pequeño, España, y ahora mismo está bien trabajado por toda la gente que estamos en él, ¿no? Entonces, una de las premisas que vosotros siempre habéis defendido es que yo tengo que conocer bien las compañías en las que invierto. Este cambio del círculo de competencia, ¿no? Ampliar el espectro y entrar en compañías asiáticas, ¿no? Decís, oye, yo solo entro en compañías pues, que tengan barreras de entrada, que estén baratas, es decir, los principios básicos de vuestra filosofía de inversión, ¿no? Pero al final uno tiende a pensar que una de las cosas que más se te ha arrogado de manera justa o injusta eso y la capacidad que tenías para conocer compañías de proximidad donde identificabas un valor que a lo mejor otros por desconocimiento, por falta de seguimiento del mercado, no eran capaces de identificar. ¿Cómo ha cambiado este aumento del espectro vuestra filosofía de inversión o sigue siendo exactamente Bueno, seguimos intentando invertir el máximo posible en Europa. Lo que pasa es que Europa nos ha echado del mercado. O sea, Europa, igual que Estados Unidos está a PER 17, Europa está a PER 15, 16, 17, depende de cómo lo mires, depende de qué compañías. Y realmente, pues, no es fácil encontrar cosas interesantes en Europa. Mira nuestros valores tradicionales últimos 10 años en mi anterior empresa, están todos, bueno, han tenido un recorrido extraordinario estos 2 años o 3, o sea, están todos en máximos de históricos. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Hasta lo que más nos gustaba se ha ido para arriba. Hemos encontrado algunas cosas y estamos aprovechando, estamos entrando en Inglaterra, por ejemplo, con la libra baja y digamos, algunas cotizaciones muy bajas, pero no es fácil encontrar valor en Europa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues, ¿y dónde está el valor? Entonces, si en Asia no ha habido ese movimiento hacia arriba, si hay mercados como el mercado coreano, que está a PER 10, bueno, luego hemos hecho algo en Brasil pequeño, pero si Brasil está en un momento malísimo, pues ahí estamos nosotros viendo Brasil, ¿no? Con cuidado, evidentemente, ¿no? En Corea y en Asia en general, ¿qué ventaja tenemos? Estamos entrando en compañías todas con una amplia liquidez, en algunos casos, como alguna compañía japonesa con la misma caja que el valor de la compañía y con negocios extraordinarios. No estamos hablando de negocios, estamos hablando de negocios 40 o 50 retornos sobre el capital y que hemos analizado el porqué y son los mismos negocios que en Estados Unidos, son negocios fundamentalmente buenos. Y tenemos la enorme ventaja de tener una persona con nosotros que está en Shanghái y que lleva trabajando conmigo 10 años. Entonces, bueno, más o menos, con interrupciones, ¿no? Y realmente pues es una ventaja porque ya él sabe lo que estamos buscando. Cuando llevas años trabajando con gente, pues es todo más fácil y él nos está ayudando mucho allí. Entonces, vamos donde tiene sentido, donde nos llama el valor, o sea, donde encontramos activos infravalorados. Intentamos limitar el riesgo de la distancia, que es correcto, lo limitamos en este caso con mucha caja y con una persona allí, ¿no? ¿Qué allocation geográfico tenéis ahora? Porque estamos hablando ahora un poco en teórico. El 50 en Europa más o menos, el 20 en Asia y el 30 más o menos en dólar. Digamos, el dólar puede ser 15 o 20, pero en dólares es falso porque en realidad tenemos mucho en el sector marítimo, que es un sector que está referenciado en dólares, cotiza a lo mejor en Nueva York, pero no son compañías americanas, ¿no? O sea, que es una cosa particular, ¿no? Pero ese es el ámbito más o menos. Otra pregunta te iba a hacer. Una de las cosas que también me ha llamado la atención al ver vuestra presentación es, y esto sé que no es así, pero que choca un poco con vuestra filosofía si uno entra a priori con una serie de a priorismos, ¿no? que están preconcebidos, que es un fondo de Big Caps, ¿no? Es decir, es algo que... Big Caps, me parece que tenéis un fondo de Big Caps, sí. Entonces, bueno, me llama un poco la atención también por lo que te decía antes, ¿no? Se pensaba que, bueno, pues al final, para mes, entre comillas, como una filosofía de inversión, pues invertía en compañías pues pequeñitas, que la gente lo seguía, infravaloradas, lo que te he vuelto a decir antes. Y me ha llamado la atención este fondo de Big Caps, ¿qué es lo que ha cambiado un poco la motivación? Pues mira, son varias cosas. Bueno, primero, siempre lo hemos tenido, en los últimos 10 años también los teníamos en Bestinver, ¿no? O sea, decir, y de hecho, para algún cliente privado lo teníamos gestionando desde hace 10 años. Entonces, visto que aportábamos valor en eso también, pues lo teníamos, ¿no? ¿Qué objetivo tiene? El objetivo es clarificar las cosas con el cliente.
En su día, si tú gestionas 10.000 millones de euros, creo que no puedes cobrar el 1,75. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Hemos segmentado la propuesta al cliente. Todo lo que llegue hasta 5.000 millones de euros, si llegamos a eso, supondrá cobrar el 1,75. En el momento de llegar a 5.000 millones, vamos a dejar de admitir dinero en los fondos. Y a partir de ahí, lo que vamos a decir es, mira, aquí tienes el fondo de grandes compañías donde solo vamos a cobrar el 1. ¿Por qué? Porque de 5.000 millones en adelante, en realidad lo que estás haciendo es comprar grandes compañías. Y la aportación que nosotros podemos dar en grandes compañías siempre será menor que en pequeñas compañías o en cualquier compañía, o en all caps, digamos, ¿no? Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es, hasta 5.000 millones vamos a cobrar 1,75 y a partir de 5.000 millones cobramos el 1. Si tú cobras el 1,75 hasta 10.000 millones, en realidad no es que estés engañando al cliente, pero estás gestionándole grandes compañías porque no puedes gestionar 8.000 millones sin tener grandes compañías en la cartera. Y entonces preferimos la transparencia, es decir, hasta 5.000, 1,75 y a partir de 5.000, el 1. Pues un fondo contiene menos comisión, ¿no? Y sí que a lo largo de los años sí te das cuenta que puedes aportar valor. En el stock picking, que es más difícil en las grandes compañías, pero quizás en el asset allocation, o sea, sí que puedes aportar valor. O sea, ahora metes más commodities, ahora metes más bancos, ahora metes más... Bancos no muchos, pero algunos se pueden meter, y así sucesivamente, ¿no? ¿Tienes la sensación, es una pregunta que anticipo la respuesta, pero me gustaría oírla de tu voz, ¿no? ¿Tienes la sensación de que se te han escapado cosas? Es decir, cuando uno mira lo que ha pasado con compañías que han acabado dominando un mercado y que tienen pocas barreras de entrada más allá del hábito, es decir, de haber conseguido que el cliente haga las cosas con ellos, ¿no? Como puede ser un Google, como puede ser un Amazon, como puede ser un Facebook ahora. ¿Tienes la sensación de que esto se te ha escapado? No, ni el sector inmobiliario en Australia. Tampoco tengo sensación de que se me haya escapado. No lo conozco, el sector inmobiliario en Australia, y no conozco el modelo... O sea, no conozco, quiero decir... Aquí no tienes inmuebles, pero Google y Facebook y Amazon los utilizarás. Es decir, que ahí hay una diferencia. Sí, pero bueno, quiero decir que en general los precios a los que cotizan todas ellas no son precios que compitan con las alternativas que tengo en la cartera, y entonces no te planteas. No sé si algún momento tuviera que tener, estuviéramos al 40% de liquidez, pues entonces te planteas a lo mejor comprar alguna de ellas a PER 15, ¿no? Sería planteable, no es el caso, es una cartera muy bien invertida a PER 8, entonces no tengo ningún problema en negocios que son demasiado nuevos, que están consolidándose. En Amazon, la nube es un negocio de hace menos de 10 años. O sea, esto es capital riesgo. O sea, no sabemos cuáles van a ser los competidores dentro de 10 años en la nube. No sabemos si Microsoft lo va a hacer de una manera especial y va a quitarle la posición que tiene dominante a Amazon. No. O sea, como muy bien dice Taleb, cuanto más viejas son las compañías, más probabilidades de supervivencia tienen. Y de hecho, como cuento en el libro, quiero decir, estadísticamente se ha demostrado que las compañías que llevan más tiempo cotizando tienen más rentabilidad que las que tienen menos tiempo cotizando. Hay excepciones, evidentemente, y solo nos fijamos en las excepciones, pero ¿y todo lo que ha muerto por el camino? Iterra, que el viernes culminó su defunción después de 15 años de vida, a cero. O sea, frente a un Amazon, pues puede haber 10 terras en el mercado. ¿Y quién soy yo para saber cuál es la que va a funcionar? Porque tu aproximación a la tecnología, ¿cuál es? Yo como la de Buffett, encantado de ser usuario, pero por favor que vaya a la Luna otro. Pero que todo lo que conozcamos yendo a la Luna, encantado de que me beneficie a mí, pero que vaya otro. Bueno, no quiero retrasarme mucho, hemos empezado más o menos con 5 o 6 minutos de retraso, nos quedan 3 o 4. Me gustaría concluir un poco, que es también la idea de este foro, pues que cada uno de vosotros podáis hacer una especie de pitch pequeñito sobre alguna compañía en cartera, pues que identifiquéis value y que concuerde un poco con la filosofía que estáis defendiendo aquí, ¿no? Bueno, pues sí, algo de lo que no he hablado últimamente, porque he dado alguna conferencia ya, es el sector automóvil, que es un sector más value imposible, más aburrido imposible, más digamos, obviado por todo el mundo en estos momentos. Hay pocos en el mundo, y la verdad es que me parece que bueno, es una oportunidad. Nosotros tenemos el 10% del fondo en 3 compañías de automóvil. Las 3 tienen tesorería, las 3
son buenas compañías que han hecho. Alguna de ellas no estaba tan bien gestionada y ahora está mucho mejor gestionada. Y la verdad es que las 3 días, digamos, estamos pagando muy poco por sus activos y la verdad es que, digamos, se han comportado regular en los últimos 2 años. Nuestra querida BMW, pues de un máximo de 120 ahora está 80, es una caída del 30%. Entonces, bueno, pues creemos que es una oportunidad. El mercado está preocupado por el ciclo, pero si miramos las cosas en perspectivas, primero, bueno, el ciclo puede que venga, el ciclo en Estados Unidos fundamentalmente, porque en Europa sí que ha habido algo, estamos un poquito altos, pero tampoco tanto. El ciclo en Estados Unidos, al final, en Estados Unidos estamos hablando de 16 millones de coches y la gente se olvida la perspectiva. No sé si es que no viajan o qué, pero en el mundo se venden este año 92 millones de coches, me parece que es la cifra. O sea que Estados Unidos es el 20% de las ventas globales. Entonces, si en el peor de los casos en Estados Unidos, que es lo que nosotros tenemos en nuestros modelos, pues baja algo hasta 15 millones de coches, son 2 millones de coches, que es exactamente lo que se está vendiendo además en el resto de países, ¿no? Hace 10 años se vendían 52 millones de coches, este año se venden 92 millones de coches. Que nos hablen de coches autónomos, de lo que quieran, de Zipcar. Yo en Londres no tenía coche, utilizaba Zipcar. Fenomenal, por supuesto. Los coches siguen creciendo en ventas en todo el mundo y probablemente dentro de 10 años se venderán 120, 115, 130 millones de coches. Y Tesla venderá 1 millón de coches, por supuesto. Y habrá coches autónomos, habrá de todo. Pero es que en India no hay coches. Entonces, para que os hagáis una idea, BMW vende 500.000 coches en China y en India me parece que son 30.000 o 40.000, no tengo la cifra en la cabeza ahora mismo, ¿no? O sea, hay tantos países, por hablar de Indonesia, 280 millones de personas, Filipinas 100 millones, ASEAN en total 600 millones de personas. Y la verdad es que, por ejemplo, yo estaba en India el año pasado y lo que más me sorprendió de todo es que podía leer en todos los viajes, o sea, que en todas las autopistas podía leer, que te enseña que hay una infraestructura de carreteras que está ahí y que, bueno, irá poco a poco, conforme el país se va desarrollando, generando ventas de coches y consumo de gasolina, evidentemente. Entonces, me parece que es un sector que tiene una rampa de crecimiento importante en el resto del mundo, que el problema es que nosotros solo nos fijamos en Trump y en Estados Unidos y hay que tener una mente un poquito más amplia. No me resisto a hacerte una última pregunta. ¿Te resistas? ¿Vocento o El Confidencial? Pues los números de Vocento no me los sé, los del Confidencial no tengo ni idea, o sea que no puedo tirarme a la piscina. ¿Sí? Luego te los cuento. Muchísimas gracias, Paco. Claro.